Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más para compartirles mi pasión por esas historias que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar y que nos dejan con ganas de más, las series turcas de romance y pasión. Sí, hoy nos sumergiremos en un mundo de galanes irresistibles, heroínas con carácter y tramas que nos tendrán al borde del asiento. En este vídeo les voy a revelar mis series turcas favoritas, esas que me han hecho llorar, reír y soñar con encontrar mi propio amor de película. Así que prepárense una taza de té, acomódense en su sillón favorito y dispónganse a dejarse seducir por el encanto de la televisión turca. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí encontrarás mucho más contenido sobre series, películas, libros y todo lo que nos hace suspirar. No te pierdas de nada. Y ahora sí, comencemos con este viaje lleno de amor y pasión. La primera serie que quiero recomendarles es una joya absoluta, un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Se trata de Erkenzikuş, también conocida como Pájaro Soñador. Esta serie es la definición de comedia romántica con un toque de aventura y pasión. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que vive la vida al máximo. Desde el primer momento, la química entre Sanem y Can es palpable, pero su relación está llena de obstáculos, secretos y malentendidos que pondrán a prueba su amor. Lo que más me gusta de Erkenzikuş es la frescura de sus personajes, la belleza de sus paisajes y la banda sonora que te transporta directamente a Estambul. Además, la pareja protagonista, Demet Özdemir y Can Yaman, tienen una química impresionante que te hará creer en el amor verdadero. Si buscas una serie divertida, romántica y con un toque de aventura, no te puedes perder Erkenzikuş. *** Profundizando en Erkenzikuş, un vuelo hacia el amor y la libertad ***. Erkenzikuş no es solamente una comedia romántica, es una oda a la libertad, a la autenticidad y a la búsqueda de los sueños. Sanem Aydin es un personaje que resuena con muchos de nosotros. Ella representa a la joven que, atrapada en las expectativas familiares y sociales, anhela romper con las cadenas y vivir una vida plena, llena de significado. Su torpeza y espontaneidad la hacen adorable, y su valentía para perseguir sus sueños inspira. Can Divit, por otro lado, personifica el espíritu libre y aventurero. Su pasión por la fotografía lo lleva a explorar el mundo y a vivir intensamente cada momento. Aunque al principio se muestra distante y reservado, su encuentro con Sanem despierta en él una vulnerabilidad y una ternura que lo transforman. La relación entre Sanem y Can es el corazón de la serie. Su conexión es magnética, y la forma en que superan los obstáculos juntos es inspiradora. Desde los enredos cómicos hasta los momentos de profunda emotividad, su historia nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Además de la trama romántica principal, Erkenzikuş explora temas importantes como la amistad, la familia y el empoderamiento femenino. Los personajes secundarios como los padres de Sanem, sus amigas y los empleados de la agencia de publicidad, aportan humor y profundidad a la historia. La serie también destaca por su impresionante cinematografía. Los paisajes de Estambul, desde las calles bulliciosas hasta las orillas del Bósforo, son retratados con una belleza que te transporta a la ciudad. La banda sonora, con sus melodías pegadizas y emotivas, complementa perfectamente la historia y crea una atmósfera mágica. En definitiva, Erkenzikuş es una serie que te hará reír, llorar y soñar. Es una historia de amor que te recordará la importancia de ser fiel a ti mismo y de perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos. Es un vuelo hacia la libertad y la felicidad, un viaje que vale la pena emprender. La siguiente serie que quiero recomendarles es un drama romántico que te tocará el corazón, Silla Beyaz Aşk, también conocida como Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Aslı, una joven doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Aslı se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, y a partir de ese momento, sus mundos opuestos colisionan. A medida que Aslı intenta cambiar a Ferhat y mostrarle el camino del bien, ambos se enamoran perdidamente. Silla Beyaz Aşk es una serie intensa, llena de pasión y suspense. La trama te mantiene enganchado desde el primer capítulo, y la evolución de los personajes es fascinante. Lo que más me gusta de esta serie es la profundidad de sus temas, como el amor, la redención y la lucha entre el bien y el mal.
Además, la actuación de Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es impecable, y su química en pantalla es innegable. Si te gustan los dramas románticos con un toque de acción y suspense, Silla Bellazazk es para ti. *** Desentrañando Silla Bellazazk, un amor redentor en la oscuridad ***. Silla Bellazazk es una serie que explora la dualidad del ser humano, la lucha entre la luz y la oscuridad, y la capacidad del amor para transformar incluso a los corazones más endurecidos. Asl, con su pureza e idealismo, representa la esperanza y la posibilidad de redención. Ella es la luz que irrumpe en la vida oscura y violenta de Ferhat, un hombre marcado por un pasado traumático y una vida dedicada al crimen. Ferhat, a su vez, es un personaje complejo y atormentado. Su frialdad y crueldad son una máscara que oculta un profundo dolor y una necesidad desesperada de amor y aceptación. El encuentro con Asl despierta en él una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado, y lo confronta con la posibilidad de un futuro diferente. La relación entre Asl y Ferhat es un torbellino de emociones. Desde el odio y la desconfianza inicial hasta el amor profundo y la devoción incondicional, su historia es una montaña rusa que te mantiene al borde del asiento. La forma en que Asl lucha por cambiar a Ferhat, y la forma en que Ferhat se permite ser amado y transformado por Asl, es fascinante. La serie también aborda temas como la justicia, la venganza y la corrupción. Los personajes secundarios como los miembros de la familia de Ferhat y los compañeros de trabajo de Asl, añaden complejidad a la trama y exploran diferentes perspectivas sobre estos temas. La cinematografía de Silla Bellazazk es oscura y misteriosa, reflejando el mundo sombrío en el que vive Ferhat. La música, con sus melodías melancólicas y emotivas, intensifica el drama y la pasión de la historia. Silla Bellazazk es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la importancia del amor y la redención, y sobre la capacidad del ser humano para superar incluso las circunstancias más difíciles. Es una historia de amor que te tocará el corazón y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Ahora vamos con una serie que es una verdadera explosión de pasión y drama, Aşk Laftan Anlamaz, conocida también como El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil en Estambul. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio, ambicioso y muy atractivo. Desde el principio, la relación entre Hayat y Murat es tormentosa, llena de conflictos y malentendidos. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, se enamoran perdidamente. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, romántica y llena de enredos. La trama te mantiene entretenido de principio a fin, y los personajes son muy carismáticos. Lo que más me gusta de esta serie es la energía y el humor que transmiten sus protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz. Su química es explosiva, y te hará creer en el poder del amor. Si buscas una serie para reír, enamorarte y pasar un buen rato, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. *** Profundizando en Aşk Laftan Anlamaz, cuando el amor rompe barreras y supera las mentiras ***. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica vibrante y llena de energía que nos sumerge en un mundo de moda, ambición y, por supuesto, amor. Hayat, con su personalidad extrovertida y su espíritu luchador, representa la joven que se atreve a desafiar las convenciones y a perseguir sus sueños, incluso si eso significa tomar un atajo y construir una pequeña mentira. Murat, por otro lado, es el hombre de negocios exitoso y reservado que, a pesar de su aparente frialdad, esconde un corazón sensible y una profunda necesidad de conexión. Su encuentro con Hayat pone su mundo patas arriba y lo obliga a cuestionar sus propias creencias y valores. La relación entre Hayat y Murat es una montaña rusa de emociones. Desde los malentendidos iniciales y las situaciones cómicas hasta los momentos de intensa pasión y ternura, su historia te mantendrá enganchado de principio a fin. La forma en que superan sus diferencias y aprenden a confiar el uno en el otro es inspiradora. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser honesto con uno mismo. Los personajes secundarios como los amigos de Hayat y los miembros de la familia de Murat, añaden humor y profundidad a la historia. La cinematografía de Aşk Laftan Anlamaz es colorida y moderna, reflejando el mundo de la moda y el estilo de vida urbano. La música, con sus melodías pegadizas y románticas, complementa perfectamente la historia y crea una atmósfera alegre y divertida. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y recordar la importancia de ser fiel a ti mismo y de luchar por lo que quieres.
Es una historia de amor que te demostrará que a veces, las mentiras pueden llevarnos al camino de la verdad y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Esta serie es un fenómeno mundial que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero. Desesperada, Eda culpa a Serkan, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece un trato: si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, le devolverá la beca. A pesar de sus diferencias, Eda y Serkan aceptan el trato, y a medida que pasan tiempo juntos, se enamoran perdidamente. Senkalkam es una serie romántica, divertida y llena de magia. La trama te engancha desde el primer capítulo, y los personajes son adorables. Lo que más me gusta de esta serie es la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que es simplemente impresionante. Su relación en la vida real traspasó la pantalla, y eso se nota en cada escena. Si buscas una serie para soñar, enamorarte y creer en el destino, Senkalkam es la serie perfecta para ti. *** Analizando Senkalkam, un contrato que florece en amor verdadero. ***. Senkalkam es mucho más que una simple comedia romántica, es un cuento de hadas moderno que nos recuerda el poder del amor, la importancia de la perseverancia y la belleza de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Eda, con su espíritu independiente y su pasión por la arquitectura, representa a la joven que lucha por sus sueños y se niega a renunciar a ellos, incluso cuando se enfrenta a la adversidad. Serkan, por otro lado, es el hombre de negocios exitoso y perfeccionista que, detrás de su fachada fría e impenetrable, esconde un corazón solitario y una necesidad de conexión. El encuentro con Eda pone a prueba sus propias creencias y lo obliga a abrirse a la posibilidad de amar y ser amado. La relación entre Eda y Serkan es un viaje lleno de altibajos. Desde el contrato inicial y las situaciones cómicas hasta los momentos de profunda emotividad y ternura, su historia te mantendrá cautivado de principio a fin. La forma en que superan sus diferencias, aprenden a confiar el uno en el otro y se enamoran perdidamente es simplemente mágica. La serie también aborda temas como la amistad, la familia, la ambición y la importancia de seguir tus pasiones. Los personajes secundarios, como las amigas de Eda y los socios de negocios de Serkan, añaden humor, profundidad y complejidad a la trama. La cinematografía de Senkalkam es vibrante y romántica, capturando la belleza de Estambul y creando una atmósfera de ensueño. La música, con sus melodías pegadizas y emotivas, intensifica la pasión y el romance de la historia. Senkalkam es una serie que te hará soñar despierto, reír a carcajadas y creer en el poder del destino. Es una historia de amor que te demostrará que a veces, un simple contrato puede ser el comienzo de una aventura inolvidable y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Y para finalizar, les quiero recomendar una serie que es un poco diferente a las anteriores, pero que también está llena de romance y pasión: Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a vivir a una lujosa urbanización, donde conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro chico. A pesar de sus diferencias sociales, Yaman y Mira se enamoran perdidamente, pero su relación está llena de obstáculos y desafíos. Medcezir es una serie dramática, romántica y llena de intriga. La trama te mantiene enganchado desde el primer capítulo, y los personajes son muy complejos y bien desarrollados. Lo que más me gusta de esta serie es la forma en que aborda temas como la clase social, la familia y la amistad. Además, la actuación de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya es excelente, y su química en pantalla es muy intensa. Si te gustan los dramas románticos con un toque de intriga y misterio, Medcezir es una serie que no te puedes perder. *** Desmenuzando Medcezir, un amor imposible que rompe las barreras sociales. ***. Medcezir es un drama romántico que explora las complejidades de la clase social, la familia, la amistad y el amor en el contexto de la alta sociedad turca. Yaman, con su pasado difícil y su corazón noble, representa el joven que lucha por superar las adversidades y encontrar su lugar en el mundo. Su llegada a la lujosa urbanización de Almkoy marca un punto de inflexión en su vida y lo enfrenta a un mundo completamente nuevo. Mira, por otro lado, es la joven hermosa y popular que, a pesar de su vida privilegiada, esconde una vulnerabilidad y una necesidad de amor y aceptación.
Su encuentro con Yaman desafía sus propias creencias y la obliga a cuestionar los valores de su mundo. La relación entre Yaman y Mira es un amor imposible que lucha contra las barreras sociales y las expectativas familiares. Desde la atracción inicial y los momentos de conexión hasta los obstáculos y los desafíos que enfrentan juntos, su historia te mantendrá cautivado de principio a fin. La forma en que superan sus diferencias, aprenden a confiar el uno en el otro y luchan por su amor es inspiradora. La serie también aborda temas como la adicción, la enfermedad mental y la corrupción. Los personajes secundarios como los amigos de Yaman y Mira y los miembros de sus familias, añaden complejidad a la trama y exploran diferentes perspectivas sobre estos temas. La cinematografía de Medcezir es elegante y sofisticada, capturando la belleza de la costa turca y creando una atmósfera de lujo y glamour. La música con sus melodías emotivas y dramáticas intensifica la pasión y el conflicto de la historia. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las desigualdades sociales, la importancia de la familia y la amistad, y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es un drama romántico que te tocará el corazón y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Y bueno, mis queridos enamorados, esas son mis recomendaciones de series turcas de romance y pasión que no se pueden perder. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. Estoy segura de que les robarán el corazón. Recapitulando, hemos recorrido un viaje lleno de amor, drama, pasión y aventura con Erkencikus, Siyabe Yazask, Asklaftanan Lamaz, Senkalkapm y Medcezir. Cada una con su encanto particular, pero todas con el denominador común de hacernos creer en el amor verdadero. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber cuál es su serie turca favorita. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Qué serie turca de romance los ha hecho suspirar más? Cuéntenme todo. Y para finalizar, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse de ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.